Secretos de guerra. Las sombras de la guerra de los 6 días. Narrador, Gabriel Pingarrón. Desde tiempos bíblicos, las playas orientales del mar Mediterráneo han servido de puente entre los continentes para conquistar ejércitos. Aquí, en la confluencia con la antigüedad, en las mismas tierras donde David venció a Goliat, una corta guerra fue librada por una pequeña nación rodeada de enemigos. Fue una confrontación del siglo XX entre el Estado de Israel, de 19 años de edad, y prácticamente todos sus vecinos árabes. Vecinos que jamás aceptaron el plan de las Naciones Unidas de 1947 para la separación de Palestina, que llevó a la creación del Estado judío. Desde 1948, este pequeño país creció en un constante estado de guerra con los países árabes. Los líderes israelíes se dieron cuenta que un sistema de inteligencia superior sería un factor esencial para enfrentar la superioridad militar de los árabes. Los agentes secretos trabajaron detrás de las líneas enemigas para capturar equipo militar, localizar objetivos estratégicos y penetrar a los altos niveles de los gobiernos extranjeros. Detrás de todo esto estaban las superpotencias, peleando una guerra fría en la que competían por la supremacía en una región donde Oriente se encuentra con Occidente. Era 1967 y el escenario estaba listo para una batalla que cambiaría el paisaje del Medio Oriente para siempre. A lo largo de la costa mediterránea de Israel, cerca de la ciudad de Tel Aviv, se levanta un singular monumento a los espías. Es conocido como el monumento a quienes se dedican a la inteligencia. Y, al igual que el mundo de los espías, tiene la forma de un laberinto. En sus muros están grabados los nombres y las fechas de fallecimiento de más de 400 hombres y mujeres que entregaron sus vidas al servicio de inteligencia israelí. Muchos de estos nombres siguen siendo tan misteriosos y rígidos como las piedras en las que fueron tallados. Al igual que el resto de la inteligencia israelí, el monumento es un compromiso entre el secreto oficial y la necesidad de honrar a aquellos que vivieron y murieron por su país. En los años 60, la inteligencia israelí vivía en las sombras. Hasta su mera existencia fue negada oficialmente. De sus dos principales agencias, Amán era la responsable de la inteligencia militar, mientras que la Mossad estaba a cargo de la inteligencia en el extranjero. Juntas iniciaron una serie de operaciones que determinaron el destino de Israel ante la fuerza conjunta de 5 naciones árabes. Shlomo Gassit, director del Departamento de Investigación del Servicio de Inteligencia Militar israelí. Ellos definitivamente tenían una ventaja numérica. Nosotros no teníamos ventaja cualitativa alguna. Nuestra artillería, nuestras aeronaves y nuestros barcos eran más o menos similares a los que tenía el otro lado. Hicimos un esfuerzo por contar con los espías indicados. El pequeño presupuesto de Israel para actividades de espionaje no se reflejó en el éxito alcanzado. Según Meir Amit, jefe de la Mossad en aquel tiempo, su agencia dependía de los humanos, o sea, de su gente como fuente de inteligencia efectiva. Meir Amit, director de la Mossad de 1963 a 1969. Dependíamos de seres humanos, que no siempre eran lo que se puede llamar agentes, que recibían un pago. La mayoría de las veces eran personas que eran prácticamente guerreros, porque no llegaban a la agencia por dinero, sino por devoción, convicción, porque lo consideraban su misión.
Los estados árabes de Líbano y Siria confrontaban la frontera de Israel por el norte. Por el oriente, el Reino de Jordania y la República de Irak. Por el occidente, la mayor y más temida nación del Imperio Árabe, Egipto. A pesar de estar políticamente divididos, los estados árabes se unieron en su esfuerzo por aprender más sobre su enemigo común. El general del ejército jordano, Fayez Yaber, trabajó en la inteligencia militar de su país en 1967. Hacíamos nuestro trabajo reuniendo información, localizando sus posiciones, sus agrupaciones y averiguando cuáles eran sus intenciones. Observábamos el terreno, hacíamos reconocimiento terrestre y un poco en las fronteras. Los 5 estados árabes juntos sumaban más de 100 millones de personas. Sus líderes creían que 2,5 millones de judíos serían pan comido. Su confianza excesiva inspiró una cierta complacencia al interior de las filas de la inteligencia árabe. Para ellos, Israel no era más que un débil títere sirviendo los intereses de Occidente. Arab intelligence in those days was suffering from something. En esos días, la inteligencia árabe sufría de algo que es bastante común, aunque terriblemente peligroso. Wishful thinking, according to your political, Hacerse ilusiones relacionadas a sus ideales políticos y simplemente se rehusaron a enfrentar la realidad. El avance gradual que culminó en 1967 comenzó una década antes, en 1956. 8 años después que Israel sobrevivió a su guerra de independencia, el presidente egipcio Jamal Abdel Nasser tomó el control del canal de Suez y bloqueó el único puerto israelí al Mar Rojo. Israel inició una batalla de 4 días en Suez que rompió el bloqueo y expulsó al ejército egipcio de la península del Sinaí. Las Naciones Unidas negociaron una tregua. Al retirarse los israelíes del Sinaí, las tropas de las Naciones Unidas tomaron sus posiciones creando una valla entre Egipto e Israel. Nasser convirtió la retirada de Israel en una victoria para Egipto. La propaganda alabó la exitosa campaña militar egipcia. El enemigo sionista huyó del Sinaí. Nasser gozó de una recuperación política absoluta. En privado, el presidente egipcio rechazó la tregua de la ONU. Para los años 60, la Unión Soviética se había propuesto hacer notar su influencia en el Medio Oriente. Tras retirarse de la crisis de los misiles en Cuba, la tensión en Medio Oriente ayudaría a Moscú a deshacerse de su deteriorada imagen y a enfrentar el creciente control norteamericano sobre la región. Enfrentarse a Israel con aliados rusos sería equivalente a enfrentarse directamente al gobierno imperialista de los Estados Unidos. Los soviéticos comenzaron a proveer a sus nuevos clientes árabes con armamento moderno como los tanques T-54 y los aviones de combate MiG. Ahora, enfrentándose a una fábrica de armamento soviético, Israel debía ganar la delantera con información de inteligencia sobre el escondite y los alcances del misterioso arsenal de su enemigo. En ocasiones, para obtener información, la Fuerza Aérea Israelí, bajo las órdenes del general Mordecai Hod, provocaba enfrentamientos con sus vecinos. Con la experiencia, aprendimos el comportamiento de los diferentes tipos de equipo ruso utilizado por las fuerzas aéreas árabes. Observamos sus reacciones sin que supieran cuál era nuestro verdadero objetivo. Ocasionábamos incidentes para observar sus reacciones. Además de aumentar las tensiones, los conflictos fronterizos menores también permitían medir las habilidades y fortaleza del enemigo. Sin embargo, los combates no fueron suficientes. El apoderarse de un arma intacta sería la mejor forma de entender exactamente a qué se estaban enfrentando.
La inteligencia israelí necesitaba capturar aquello que Occidente no había visto jamás. La mayor amenaza de Israel desde el cielo era el misterioso y avanzado jet de combate soviético, el MiG-21. Hasta los Estados Unidos, atascados en la guerra de Vietnam, sufrían bajas a causa de estas mortíferas aeronaves. El Pentágono reconoció su poder en el aire sobre Asia Sudoriental y esperaba poder estudiar el avión soviético. Desde Tel Aviv, la Mossad inició la Operación 007, una misión secreta para capturar intacto un MiG-21. La agencia de inteligencia concluyó que lo mejor era convencer al piloto de volar en su MiG-21 hasta Israel. La Fuerza Aérea iraquí fue el blanco escogido. David Kinch, exdirector de la Mossad. No era tan simple, porque primero debíamos saber qué estaba ocurriendo al interior de la Fuerza Aérea iraquí. Debíamos saber quiénes eran los pilotos y cuál era su actitud ante su propio gobierno, si tenían razones para estar satisfechos o no. Llegar a este tipo de información implica una gran cantidad de trabajo. Un contacto de la Mossad al interior de Irak localizó a un piloto, Munir Redfa, comandante de un escuadrón de MiG-21 que se sentía perseguido por ser cristiano. Redfa fue abordado por una agente mujer quien le ofreció ir a Europa. Existieron rumores de que este había sido un encuentro. Le ofrecieron $1 millón y un lugar seguro para su familia a cambio de entregar el MiG-21. Redfa aceptó y fue invitado a Israel en secreto. El piloto iraquí estuvo aquí antes de entregar el MiG-21. Él voló con el jefe de inteligencia, que fue el segundo personaje en el complot. Voló con él en un jet de doble control para mostrarle el estado de Israel desde el aire y que viera su aspecto. Redfa regresó a su base en Irak. La mañana del 16 de agosto de 1966 salió en su MiG-21 en la ruta previamente asignada hacia Israel. Tendría que realizar un vuelo en zigzag de 1000 kilómetros sobre Jordania para evitar los radares y las bases aéreas. Tras un vuelo de 65 minutos, entró al espacio aéreo israelí. Nadie lo sabía. En la Fuerza Aérea, solo 2 personas estaban enteradas: el jefe de inteligencia y yo. Entonces llamé al comandante del escuadrón. No le dije lo que ocurriría, pero en cuanto lo vimos en el radar, lo envié al aire y le dije: mire, tenemos un MiG-21 acercándose por el oriente. Debe interceptarlo. No lo derribe. Debe interceptarlo y bajar las alas para indicarle que debe seguirlo. El avión aterrizó sin problemas en una base aérea en el desierto de Israel. Redfa se encontró con su familia, que ya estaba en Israel, y todos fueron llevados a un escondite. Israel obtuvo su recompensa. El sofisticado avión de guerra soviético había llegado a Occidente y era visto aquí por primera vez. En Washington se informó a la CIA que los Estados Unidos podrían examinar un MiG-21 de cerca. Llegaron en menos de 12 horas después del aterrizaje. Los norteamericanos estaban muy emocionados porque nunca antes habían tenido acceso a un MiG-21 en buenas condiciones. Este era el primero. Todos los pilotos israelíes fueron entrenados en combates simulados contra el MiG-21. A medida que las tensiones crecían en Medio Oriente, los líderes del Estado judío esperaban que este entrenamiento sería decisivo en cualquier conflicto futuro. Israel ganaba la guerra de inteligencia en Medio Oriente, penetrando en lo profundo del mundo árabe. Para no ser vencidos, los países árabes luchaban por mantener el equilibrio en su esfuerzo por espiar más allá de sus fronteras. Mientras Israel reclutaba con éxito agentes para trabajar detrás de las líneas enemigas, los estados árabes eran incapaces de infiltrarse satisfactoriamente en la sociedad israelí. Fracasaron al intentar reclutar agentes en Israel.
Creo que confiaron demasiado en los extranjeros que visitaban el país y los extranjeros en realidad tenían poco acceso a los secretos. Desde la independencia de Israel, Siria había controlado los estratégicos altos del Golán a lo largo de la frontera norte de Israel. Desde los altos, las armas sirias disparaban contra campesinos israelíes que trabajaban en el valle. En los 60, agentes de la Mossad recibieron órdenes de reunir información para localizar la ubicación de los puestos sirios. El agente de la Mossad, Eli Cohen, penetró a lo más profundo del mundo árabe. Como judío nacido en Siria y trabajando secretamente como empresario árabe, Cohen fue aceptado en los más altos niveles del gobierno sirio. Con frecuencia era invitado a visitar las bases militares sirias y a recorrer fortificaciones contra Israel en los altos del Golán. Con la ayuda de su memoria fotográfica, Cohen enviaba a su cuartel general en Tel Aviv información clasificada por radio describiendo la ubicación exacta de las armas y las tropas frente a Israel. Benny Michelson, historiador militar israelí. Tuvo mucho acceso a los altos del Golán para ver las formaciones y las unidades sirias. Y todo el tiempo envió excelente información sobre lo que estaba sucediendo en Siria, pero en 1965 desafortunadamente fue descubierto y ejecutado. Capturado mientras transmitía un mensaje a la Mossad, la trágica historia de Eli Cohen fue desastrosa para la agencia de inteligencia. Sin embargo, le dio a la inteligencia israelí un panorama bastante completo de un país enemigo que alguna vez pareció impenetrable. Para 1964, la tensión aumentó en torno a uno de los recursos más preciados en el Medio Oriente, el agua. Israel había abierto un conducto que traía agua desde el río Jordán en el mar de Galilea al norte hasta los asentamientos en el desierto de Negev en el sur. El agua provenía de corrientes tributarias que fluían desde Siria y Jordán. Cuando los estados árabes se unieron en 1965 para desviar esta fuente de agua, Israel se vengó. Los árabes respondieron con un nuevo tipo de arma, el terrorismo. Los refugiados palestinos que vivían en países árabes formaron un movimiento de resistencia para oponerse a Israel. La inteligencia siria creó una facción militar para la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Esta fue conocida como Al-Fatah. En enero de 1965, Al-Fatah fue creado como un movimiento terrorista para la lucha guerrillera y comenzaron a incrementar su actividad terrorista al interior de Israel. Israel no encontró salida a este problema. Para 1967, las infiltraciones terroristas sirias en Israel iban en aumento. Los asentamientos del norte fueron atacados con sabotaje y asesinatos. Las tensiones terminaron el 7 de abril, cuando Israel respondió con tanques, artillería y aviones que penetraron a territorio sirio. Capturar el MiG fue muy útil para la Fuerza Aérea israelí. Al final de una corta batalla, 6 MiG-21 habían sido derribados y por lo menos 60 soldados sirios habían muerto. En Moscú, la preocupación en cuanto a la frecuencia de las hostilidades en Medio Oriente entre los aliados soviéticos e Israel iba en aumento. Tras la corta batalla con Israel que terminó con la derrota siria, Moscú estaba decidido a no dejar la situación sin un rival. La Mossad se enteró de que una lucha de poderes al interior del Kremlin estaba causando diferencias entre el moderado premier soviético Kosygin y el extremista secretario del partido Leonid Brezhnev. Los resultados marcarían el futuro de la política exterior soviética. La motivación de la Unión Soviética en 1967 era establecer o crear
un punto de tensión adicional a Vietnam, porque estaban justo en medio de la Guerra Fría y estaban seguros que los estadounidenses estaban con el agua hasta el cuello en Vietnam. Tenemos evidencia de que 2 meses antes de la guerra, Brezhnev le dijo a sus colegas que muy pronto vencerían a los norteamericanos en Medio Oriente. Los soviéticos esperaban hacer de Medio Oriente otra etapa de la Guerra Fría. Para empeorar una situación que ya de por sí era tensa, la KGB divulgó un informe diciendo que las fuerzas de defensa israelíes estaban movilizando sus unidades a lo largo de la frontera norte con Siria para un probable ataque. Divulgaron esta información falsa sobre Israel, disponiéndose a atacar Siria. Entonces se concentraron las fuerzas de 7 brigadas en la frontera con Siria. Después, llegaron a Egipto y les dijeron que debían ayudar a Siria porque los israelíes estaban a punto de atacarlos. Nasser, el presidente de Egipto, envió a su delegado Anwar Sadat a Moscú. Sadat y su delegación se reunieron con los líderes soviéticos, quienes les informaron sobre los supuestos planes. Regresaron a casa convencidos de un inminente ataque militar israelí. No quisieron escuchar los desmentidos de Israel. Hasta el embajador ruso en Israel había cambiado de opinión. Hubo una interesante reunión entre el embajador ruso en Tel Aviv con Eshkol. Nuestro primer ministro le preguntó, ¿por qué están concentrando sus fuerzas? Y él respondió, el general Amit puede acompañarlo a Siria, al norte, para que vea usted mismo si es cierto que hay alguna concentración. Y él respondió que no quería ir. La inteligencia soviética predijo que tanto Israel como los países árabes se detendrían antes de ir a la guerra. Pero lo que inició como un engaño intencional evolucionaría hasta convertirse en un delicado error de cálculo. La cuenta regresiva para la batalla estaba por comenzar. La soviética se enfrentaba a los Estados Unidos, su adversario en la Guerra Fría, y esto presionaba al Medio Oriente a iniciar una guerra. En ese tiempo nadie estaba listo para la guerra. Pero cuando las fuerzas israelíes comenzaron a crecer en el sector sirio, y el gobierno ruso comenzó a mostrar al mundo que pronto habría un ataque en Siria, el mundo árabe comenzó a darse cuenta que la guerra estaba próxima. Y psicológicamente comenzamos a prepararnos para una guerra. Nasser respondió a la advertencia soviética. El presidente egipcio, que nunca aceptó el acuerdo de la campaña de 1956 en la que se desmilitarizó el Sinaí, ahora ponía sus condiciones. Estaba a punto de iniciar un camino sin regreso que tomaría a la inteligencia israelí completamente por sorpresa. El rumor esparcido por la Unión Soviética había tomado mayores dimensiones, ocasionando que el ejército egipcio tomara posiciones en la península del Sinaí. Nasser exigió entonces que el personal de las Naciones Unidas en el Sinaí se concentrara en sus bases. El secretario general de la ONU, U Thant, insistió en que sus tropas tomaran sus posiciones o salieran del Sinaí. Nasser lanzó un ultimátum obligando a la evacuación de las fuerzas de la ONU de la península. Los israelíes se pusieron en alerta. Con 6 unidades del ejército egipcio desplegadas en posiciones defensivas en el Sinaí, Israel recurrió a sus reservas. Sin embargo, la inteligencia israelí creyó que las acciones de Nasser no significaban una guerra inminente. El líder egipcio estaba consolidando su poder con la esperanza de encabezar un imperio de naciones árabes, pero la mayoría no estaban listas para aceptar su autoridad.
Creo que Nasser nunca pensó que había una guerra. Su objetivo era crear un imperio, el imperio árabe. De hecho, no queríamos construir este imperio de acuerdo a sus métodos y movimientos. Necesitábamos que los árabes tuvieran un imperio, el imperio árabe. Necesitábamos un estado árabe, pero no de acuerdo a los deseos de Nasser. La mañana del 23 de mayo, el primer ministro israelí, Levi Eshkol, despertó con la noticia de que Egipto había bloqueado a todas las embarcaciones israelíes. Los estrechos de Tirán en la parte sur de la península del Sinaí. Igual que en el suceso que precipitó la guerra de 1956, el corredor marítimo de Israel hacia el importante puerto de Eilat había sido bloqueado. Por material de inteligencia, sabemos que Nasser pensaba que Israel estaba en una posición débil. Así que pensó que por medio de amenazas y movimiento de tropas, Israel se retiraría. Pero la información de los egipcios era totalmente falsa. Con base en sus informes de inteligencia, los hombres que rodeaban al jefe del Estado Mayor israelí, general Yitzhak Rabin, estaban convencidos de que Israel podría asestar un exitoso primer golpe en contra del ejército de Nasser. Rabin comenzó a presionar al indeciso primer ministro Levi Eshkol. Su recomendación fue directa: el momento de la guerra había llegado. Todas las fuerzas de defensa israelíes fueron movilizadas, pero el gobierno no les dio luz verde para hacer algo más porque habían enviado al ministro de Relaciones Exteriores, Abba Eban, para tratar de llegar a una solución diplomática. Abba Eban presentó el caso de Israel ante las Naciones Unidas. Las tres potencias occidentales y el Consejo de Seguridad hicieron enormes esfuerzos por superar la crisis en el último momento. Egipto fue obligado a hacer un compromiso, pero Nasser, convencido de la debilidad de Israel, no aceptó. En Washington, el presidente Lyndon Johnson envió un mensaje al primer ministro israelí. Los Estados Unidos propusieron abrir los estrechos con una fuerza internacional y Johnson exhortó a Eshkol a retrasar el primer ataque. La Sexta Flota norteamericana y los destructores ingleses, opacados por los buques de guerra soviéticos, más de 70 naves, entraron al Mediterráneo por el oriente agravando la ya tensa atmósfera. Navegando con ellos se encontraba una misteriosa nave de la Armada de los Estados Unidos con equipo ultrasecreto de inteligencia. Conocido como el USS Liberty, este barco trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional. El 30 de mayo, el reacio rey Hussein de Jordania se unió a Egipto en un pacto defensivo. El ejército jordano estaba ahora bajo el mando egipcio y 2 batallones egipcios se movieron hacia Jordania. Las relaciones diplomáticas entre Jordania y Siria se renovaron y se fortalecieron. Ahora resultaba evidente que Israel no lucharía una batalla menor. Esta sería una guerra con 3 fronteras. Antes de estallar la guerra, nosotros teníamos un tratado con Egipto. Alrededor de 2 meses antes. ¿Cómo iba a funcionar un tratado antes de la guerra? Se necesitaban muchos meses para lograrlo, para hacer que los 2 ejércitos se entendieran entre ellos. El ejército egipcio se regía por la escuela rusa. Nosotros teníamos nuestras unidades, nuestros medios y nuestros métodos para pelear, así que hubo muy poca coordinación. La confusión entre los ejércitos árabes fue superada por los feroces llamados a la destrucción de Israel a través de las capitales árabes. Mientras el blandir de la espada se hacía más intenso, el ejército israelí permanecía en movimiento pero inactivo. Inteligencia les advirtió que con cada día de inactividad, Israel mostraba signos de debilidad ante sus vecinos árabes. Eshkol necesitaba saber el avance de la fuerza internacional en la apertura de los estrechos.
envió al jefe de la Mossad, Meir Amit, a Washington, donde se entrevistó con su contraparte norteamericana, el director de la CIA, su amigo Richard Helms. Dick me dijo, mira, te diré la verdad, no existe tal fuerza, ni el apoyo naval. No pudimos reunirlas. Con la perspectiva de regresar a casa sin una respuesta norteamericana a la crisis, Amit solicitó reunirse con el secretario de Defensa, Robert McNamara, para explicarle la posición de Israel. Le dije que no deseábamos una intervención externa, ni de su parte ni de la rusa. Me dijo que me comprendía totalmente y le pregunté, señor secretario, ¿me recomienda quedarme aquí algún tiempo? No, le recomiendo que se vaya a casa. Norman Polmar, coautor de El libro de los espías. Yo no diría que Washington les dio luz verde, pero no reaccionaron en cuanto a que lo que los israelíes les dieron podría convertirse en el siguiente paso, si los egipcios continuaban con sus tropas en las fronteras y si los egipcios continuaban bloqueando los estrechos. Al final, los Estados Unidos comprendieron el razonamiento de Israel e indicaron a través de su silencio que no se oponían a un primer ataque israelí. Amit regresó a Jerusalén. En una reunión nocturna en la residencia del primer ministro, informó sobre su viaje y recomendó la guerra. En una reunión, el 4 de junio, el gabinete de Eshkol votó a favor del ataque. El destino de Israel estaba ahora en manos del ejército. Toda una generación israelí de 264.000 hombres se enfrentaría a un ejército árabe unido de 540.000 soldados. En cuanto a artillería pesada y aviones, superaban a Israel por 3-1. A la mañana siguiente, el 5 de junio, un atrevido primer ataque sería lanzado. Con las palabras clave Sadin Adom, Sábana Roja, se dio por iniciado el ataque. Al salir el sol, la mañana del 5 de junio de 1967, pilotos israelíes comenzaron lo que pensaron sería un día cualquiera hasta que les entregaron sus listas de objetivos. Era la primera vez que tenían conocimiento de la operación Moked, el plan para atacar las bases aéreas egipcias. El ataque aéreo prioritario había sido diseñado para darle a Israel el control total del espacio aéreo. Casi toda la fuerza aérea israelí despegó volando bajo sobre el Mediterráneo. En menos de una hora estarían haciendo historia. La mayor interrogante era si seríamos capaces de llegar por sorpresa. 45 minutos. Los 45 minutos más largos de mi vida. 200 aviones volando en completo silencio. Nadie hablaba, nadie sabía si estaban bien o no. Nosotros sabíamos que si los sorprendíamos, en caso de que no descubrieran que íbamos rumbo a los objetivos, le tomaría a la Fuerza Aérea Egipcia al menos media hora para entender qué había sucedido. Espías israelíes como el agente Wolfgang Lotz operaban encubiertos al interior de Egipto y habían apoyado a muchos oficiales egipcios. A través de lo que escuchaban, eran capaces de señalar exactamente el momento más vulnerable de la Fuerza Aérea Egipcia, de sus pilotos, oficiales y equipos. Entre las 7:30 y las 8 de la mañana. Como resultado, un agente se encargó de entretener a los oficiales del ejército egipcio la noche anterior, hasta horas avanzadas de la mañana del ataque. Decidimos la hora del ataque de acuerdo al horario en que los oficiales y pilotos acostumbraban conducir sus autos hacia sus respectivas unidades. Se estableció la hora exacta. El ataque aéreo iniciaría a las 7:45 am, al terminar la ronda de las patrullas aéreas matutinas.
La primera patrulla aérea egipcia ya había aterrizado al cuarto para las 8. Siempre hacían una ronda con los primeros rayos del sol, porque pensaban que era la mejor hora para empezar una guerra. Vieron el amanecer y nada ocurrió. Ellos aterrizaron y llegamos nosotros. Pilotos egipcios en los campos aéreos a todo lo largo del Sinaí salieron de sus barracas para encontrar que sus aviones estaban en llamas y que todo estallaba a su alrededor. Los israelíes destruyeron un total de 419 aviones. El 90% de la Fuerza Aérea Egipcia estaba en tierra. We kept it a secret. Not one single word telling Lo conservamos en secreto. Ni una sola palabra sobre el estado de nuestra Fuerza Aérea. Queríamos ganar tiempo. Preferimos que la opinión pública israelí continuara en pánico para asegurarnos que el mundo no se enterara de los resultados. Que yo sepa, ni siquiera Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto en ese tiempo, se enteró de lo que había sucedido a su Fuerza Aérea. De hecho, a los egipcios, jordanos y sirios les tomó 6 horas comprender lo que había pasado y reaccionar. Mientras tanto, el general Hod instruyó a sus pilotos en relación a los campos aéreos sirios y jordanos, destruyendo aviones árabes antes que estos pudieran atacar ciudades en Israel. Para las 2:30 de la tarde del primer día de lucha, Israel había dominado completamente y con éxito los cielos sobre el escenario de la guerra. Ese mismo día, 3 columnas de tanques israelíes penetraron al desierto del Sinaí. La inteligencia israelí recibió de los agentes que tenía en las líneas enemigas e incluso en el ejército egipcio información detallada e invaluable sobre el poderío de las tropas egipcias, sus movimientos, planes de batalla e incluso de su estado anímico. General Israel Tal, Fuerzas de Defensa de Israel. Intelligence provided all details. We knew where are they, where they are deployed. Todo lo que sabíamos lo obtuvimos de inteligencia. ¿Dónde estaban? ¿Dónde se establecieron? ¿Cómo eran? ¿Qué tipo de obstáculos y qué clase de fortificaciones habrían preparado? Lo sabíamos todo y en el informe hacia mis tropas afirmé que no nos enfrentaríamos a grandes formaciones militares. Quien ganara la primera batalla, ganaría la guerra. La información sobre las posiciones exactas de los egipcios llevó al éxito de las fuerzas de Israel en el Sinaí. Más de 1000 tanques participaron en la mayor batalla que se haya presenciado en el desierto del Sinaí. Durante las siguientes 48 horas, las fuerzas egipcias comenzarían a retirarse hacia occidente rumbo al canal de Suez. Hacia el oriente, la frontera de Israel con Jordania continuaba por la ribera occidental del río Jordán y dividía la ciudad de Jerusalén a la mitad. Un agente israelí enviado a Jerusalén informó al rey Hussein de Jordania que Israel no emprendería acciones hostiles contra Jordania si el rey desistía de atacar a Israel. A pesar de la oferta diplomática de Israel, Hussein había enviado la orden de ataque y las legiones jordanas abrieron fuego. Ambos bandos le dieron prioridad estratégica a la dividida ciudad de Jerusalén. La lucha se esparció por toda la región y por toda la ciudad amurallada. Basándose en el pacto militar que había hecho con Nasser, Hussein solicitó el apoyo aéreo de los egipcios. Nasser aún no aceptaba públicamente la destrucción de su fuerza aérea. No tenían cobertura desde el aire, ni un solo avión. Al final supimos que los aviones que supuestamente nos ayudarían estaban totalmente destruidos o dañados. Pero el rey se sentía obligado a seguir luchando. Debo luchar, no importa cuál sea el precio de esta guerra. Aunque pierda el poder, lucharé junto a mis hermanos árabes. Perdimos la ribera occidental. Perdimos muy fácilmente.
Una columna israelí penetró las murallas de la antigua ciudad de Jerusalén y el general Mordecai Gur proclamó a través de la radio: "El templo está en nuestras manos". Por primera vez en 2000 años, los judíos controlaban por completo su lugar sagrado, el muro occidental del antiguo templo de Salomón. El rey Hussein había perdido la ribera occidental, todo Jerusalén y la sagrada mezquita de Al-Aqsa, uno de los templos más preciados por el Islam. La tarde del 7 de junio, Israel y Jordania acordaron un cese al fuego a través de la ONU. Mientras la guerra se volvía rápidamente a favor de Israel, la alegría por el Estado judío crecía cada vez más. Al mundo le fascina la idea del desvalido. Como en ninguna otra época de su historia, Israel se complacía con el apoyo popular. En ningún lugar se sintió más que en los Estados Unidos. Los israelíes fueron tan listos que le mostraron al mundo que todos los estaban apoyando. Incluso los Estados Unidos los apoyaban, Inglaterra también. Fueron listos también para mostrarle al mundo lo solos que estábamos los árabes. El 8 de junio, tropas israelíes avanzaron y llegaron al canal de Suez por 4 puntos. Los canales del estrecho de Tirán fueron reabiertos. Israel y Egipto hicieron un alto al fuego. El Sinaí estaba ahora en manos de Israel. Israel celebraba su victoria sobre uno de sus mayores enemigos, pero ese mismo día quedó marcado por una tragedia que afectó a uno de sus mejores amigos. Los Estados Unidos se involucraron en la guerra cuando en la mañana del 8 de junio el USS Liberty navegaba silenciosamente con bandera norteamericana por las aguas internacionales de la costa del Sinaí. Desafortunadamente, teníamos información de inteligencia diciendo que los egipcios quizá intentarían el desembarco de sus fuerzas detrás de nuestras líneas en las costas del Sinaí. La primera noticia es que había una nave no identificada. Esto se interpretó como un barco egipcio. Aviones israelíes y buques torpedo salieron para atacar el barco de reconocimiento norteamericano. Después declararon que habían intentado averiguar su identidad. Entonces ellos llamaron 2 veces a la embajada norteamericana, que por supuesto no sabía de algún barco suyo en alta mar. La razón fue porque el barco estaba siendo controlado por la ASN, la Agencia de Seguridad Nacional, que intercepta comunicaciones, y no por la Armada. El ataque comenzó. Primero por aviones de combate israelíes, seguido por un ataque naval con torpedos. Mientras tanto, otro ataque aéreo se estaba preparando. Pero para ese momento, los barcos PT pudieron ver las letras del barco GTR-5 y se dieron cuenta que no se trataba de una denominación árabe, sino de una en inglés. Para ese momento, los israelíes comenzaron a notar que habían cometido un error. Al final del día, 34 de los marineros del Liberty estaban muertos. Muchos otros resultaron heridos. Israel se disculpó por el incidente y ofreció una indemnización a las familias de los fallecidos, pero nunca explicó adecuadamente el ataque. Mientras una averiguación oficial de los Estados Unidos informó que el asalto había sido un error, muchos sobrevivientes de la tripulación del Liberty siguen convencidos de que los israelíes atacaron el barco deliberadamente. Insisten que Israel quería evitar que todas las naciones, incluyendo a sus aliados, se enteraran de sus planes militares. La verdad quizás no sea revelada jamás. El frente sirio-israelí entró en actividad el 9 de junio. La Fuerza Aérea de Israel bombardeó con éxito los emplazamientos estratégicos de los sirios gracias a la detallada información proporcionada por el espía ejecutado Eli Cohen y otros agentes de la Mossad. El asalto terrestre de la Mossad fue muy difícil. Las unidades hicieron complicados ascensos a los altos del Golán contra las fuertemente armadas posiciones sirias. Hacia el final del día, los israelíes habían tomado el control de los altos y las armas que amenazaban los asentamientos humanos se quedaron en silencio.
El combate continuó hasta el día siguiente, presionando a los sirios hacia el lejano oriente. Cuando Israel y Siria acordaron el cese al fuego, la tarde del 10 de junio, las tropas israelíes permanecieron a la entrada de Damasco, la capital siria. Después de 6 días, la guerra había terminado. Al séptimo día, los israelíes despertaron a la realidad del nuevo Medio Oriente. Habían capturado los siempre temidos altos del Golán al norte. Al oriente, Jerusalén, la ribera occidental del río Jordán al oriente y la franja de Gaza y toda la península del Sinaí hacia el sur. Solo el área conquistada constituía más de 3 veces el tamaño de Israel antes de la guerra. Los israelíes no estaban preparados para las consecuencias de su victoria, incluyendo la ocupación de casi 1 millón de palestinos. Un problema que continúa sin solución después de muchas décadas. Las naciones árabes tampoco estaban preparadas ni para la guerra ni para pagar el precio de su derrota. El uso de inteligencia nunca causó algún impacto o ventaja en la guerra en 1967. Si quisiera culpar a alguien, tendría que ser a nosotros. Nunca estuvimos convencidos de esta guerra y perdimos la ciudad más preciada del mundo para los musulmanes y los árabes, Jerusalén. Su forma de operar en ese tiempo era: no me confundas con hechos, hemos tomado una decisión. Los futuros éxitos de Israel jamás serían tan especiales como en la Guerra de los 6 días. La inmensa victoria de la que gozó la inteligencia israelí confirmó que los árabes siempre subestimaron a su contrincante. Para la inteligencia árabe, la Guerra de los 6 días fue un error de cálculo que no debe repetirse. De pronto hicieron cálculos y evaluaciones distintas sobre nuestras capacidades y sobre cómo debían prepararse para la guerra. Medio Oriente había cambiado. Los estados árabes no volverían a subestimar a Israel, haciendo que los futuros conflictos sean más elaborados para la inteligencia israelí. En Israel, el precio de cada victoria puede medirse por el éxito de su inteligencia. El papel de la inteligencia en la Guerra de los 6 días siempre será recordado como su mayor triunfo. Durante años recolectamos información. Nuestro mayor objetivo era tener la información sobre la fuerza y las habilidades de nuestros vecinos. La guerra de inteligencia no es Matahari, chicas bonitas y cosas así. Son operaciones aburridas y continuas, como resolver un acertijo. Israel tiene que depender de la información secreta para sobrevivir como ningún otro país en el mundo. El monumento a los espías israelíes se levanta como un testigo silencioso del callado trabajo de estos soldados desconocidos. Los más notables son aquellos héroes secretos que reunieron información vital en las sombras de la Guerra de los 6 días.